eso que acabamos de cantar, amén, hermanos. Dice: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, que se haga su perfecta voluntad en mí. Ese tiene que ser el anhelo siempre nuestro, que Dios cumpla su voluntad en nosotros, amén, hermanos. Ese debe ser el anhelo genuino, porque por eso hemos sido creados, para que Dios cumpla su propósito. Las aflicciones de este mundo, dice la palabra, que es lo que acabamos de cantar, no se comparan con la gloria que ha de venir, hermanos. Nuestro vivir tiene que ser Cristo siempre, siempre. Hay etapas de etapas, pero Dios sigue siendo Dios en los montes y en los valles, ¿verdad? En las partes en las que usted dice todo está saliendo, y en las partes en que la situación aprieta, y tenemos que recordar que el vivir es Cristo. Y hoy estamos a punto de finalizar la carta a Filipenses. Pues hay un versículo que siempre queda en el corazón, es aquel que dice Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero seguimos con vida, ¿verdad? Así que seguimos viviendo para Él. Decimos nuestro lema, mis amados hermanos, dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa, piadosa, discipuladora y creciente. Hoy llegamos al mensaje número 24 de la serie de Filipenses. Quiere decir que de 4 capítulos podemos sacar tanto en una predicación y un estudio expositivo de la Biblia. Hermanos, este es el penúltimo mensaje de la serie. ¿Verdad? No, gloria a Dios, porque nos quedan todavía 63 libros más que ver. Ya vimos Marcos, ya vimos Judas, ya vimos Filipenses, no, hemos visto más. También vimos por ahí Filemón. Ahí vamos, hermanos. Ahora se viene Levítico. Uy, no, ahorita todavía no, ¿verdad? Por aquello. Es un libro precioso, ¿verdad? Pero hay que saber digerirlo. Pero ahorita, hermanos, ese penúltimo mensaje, hemos visto cómo Pablo tenía 3 propósitos para escribirles. 3 propósitos. Pablo dice: hay 3 cosas que yo ocupo que esta iglesia creciente haga. Y es recordar que tenemos que estar creciendo en 3 cosas. ¿Alguien recuerda los 3 pilares que enseña la carta? Enseña el gozo, la unidad y la humildad. Toda la carta es sobre el gozo, la unidad y la humildad. Ese es el enfoque que tiene Pablo siempre. Toda la serie se nos ha recalcado: ¿quieren crecer? Recuerden, tienen que estar unidos de manera humilde y gozándose en lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia, porque estar unidos es vital para salir avante en un mundo que se opone a lo que creemos, hermanos. Y tener gozo también. Y obviamente humildes, hermanos, para reconocer que el Señor es el que manda y no nosotros, ¿verdad? Y que a veces permite cosas para traer gloria a su nombre que usted y yo a lo mejor no permitiríamos. Pero como decía el pastor Miguel Núñez en una predicación que escuché hace unos cuantos meses, si Dios decidiera, después de que usted ora, aparecer, esto no va a pasar por aquello, ¿verdad? Que nadie agarre este pedazo y lo corte como un reel, que en la iglesia enseñan eso, ¿no? ¿Verdad? Apareciera el Señor y le dijera: voy a hacer tu voluntad y no la mía. Diríamos que sí. Que Dios nos dijera: a partir de ahora voy a hacer solo tu voluntad y no mi voluntad. Si Dios nos dijera eso, jamás, hermano, no estaría, yo diría que no, no sé usted, yo diría jamás, porque todo lo que Él permite es para nuestro bien y es para traer mayor gloria a su nombre, amén. Y hermanos, esta iglesia se había unido para trabajar juntos para la gloria de Dios. Y unidos estaban sosteniendo al misionero Pablo. Por ello, uno de los propósitos de Pablo al escribir la carta a Filipenses fue agradecer por el sostenimiento de la iglesia de Filipos, le había dado durante su ministerio. Y por ello, antes de cerrar la carta, decide dedicar la última sección a externarles su agradecimiento, queriendo mostrarles cómo el mayor gozo al dar lo experimenta el que da, no el que recibe. Y de eso hablaremos hoy. Y esa enseñanza, cuando la estuve haciendo, me di cuenta que no podía quedar en un solo sermón. Así que está dividida en 2 partes, hermanos. Era imposible cubrir toda la unidad temática, que es del versículo 10 hasta el 19, de un solo golpe. No nos daba tiempo. Entonces, vamos a estudiar ahorita la primera parte y después estudiaremos los siguientes, la segunda parte. Entonces, son 3 puntos, pero hoy veremos los primeros 2 nada más. Así que le invito a ir a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, por favor. Filipenses 4 del 10 al 13. Y este sermón le hemos titulado ¿todo lo puedo? Así en forma de pregunta. ¿Todo lo puedo? En forma de pregunta. Porque hoy nos va a tocar ver uno de los pasajes más mal. Hay 2 pasajes que son súper, hiper, mega mal interpretados en la Biblia. Uno es Filipenses 4:13 y el otro es Lucas 1:37.
¿Qué dice? Porque nada es imposible para Dios. La gente dice, yo voy a subir el Chirripó porque nada es imposible para Dios. O porque todo lo puede Cristo que fortalece. Y eso es torcer la escritura, hermanos. Pero vamos a ver qué significa esos pasajes. Lea conmigo Filipenses 4, del 10 al 13. Leámoslo juntos, ¿está bien? Dice la palabra del Señor. Filipenses 4, del 10 al 13, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, todo lo puedo en Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. En esta mañana veremos cómo el gozo de dar te producirá satisfacción en la providencia de Dios, hermanos. Nuestros 3 puntos. El punto número 1, ¿está bien? El gozo de dar. El gozo de dar. Versículo 10, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. ¿En quién se goza Pablo? Dice ese versículo. ¿En quién? En el Señor. Su gozo nunca se separa de ahí. Y hermano, nuestro gozo tiene su raíz en sabernos hijos de Dios. Es lo que hemos venido estudiando. Cuando alguien le pregunta, ¿qué es el gozo? Es la satisfacción que existe al saberme hijo de Dios. Pero hay situaciones que Dios usa para alimentar ese gozo. Dios usa diferentes situaciones en nuestra vida para alimentar el gozo que tiene que estar anclado en que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y en este caso, ¿qué es la situación que Dios usa para alimentar el gozo de Pablo? Bueno, el cuidado de una iglesia por su misionero. Pablo está contento porque han revivido ese sostenimiento. Ahora, revivir no era que lo habían dejado morir. ¿Por qué no le cuidaban? Dice aquí el versículo 10 al final, pero os faltaba oportunidad. Y es interesante, hermanos, que Pablo asocia el sostenimiento con el cuidado. Y el principio es claro. Pablo aquí enseña, yo doy para aquello que deseo cuidar. Y yo quiero usar una ilustración aquí para esto. ¿Le ha pasado que le toca comprar algún medicamento para su hijo o cónyuge porque enfermó o sufrió una situación? Uno va y como sea lo consigue, lo que necesita para esa persona que amamos, porque queremos cuidarlo. Después dimensionamos qué hacemos con la plata, donde la conseguimos, pero queremos cuidar a esa persona y compramos lo que nos diga que compremos. Pablo le dice, ustedes han revivido vuestro cuidado de mí. ¿Cómo? Sosteniendo mi ministerio. Y aunque no sepamos exactamente a qué se refiere que no tenían oportunidad, sí sabemos que no se refiere a una omisión o una despreocupación por el sostenimiento de la obra misionera, hermanos. Y lo sabemos por el testimonio que el mismo Espíritu Santo nos dejó en otra carta sobre los Filipos. Como lo hemos visto, la iglesia en Filipos, junto a la de Berea y Tesalónica, se encontraban en una misma región. La región en la que estaban se llamaba Macedonia. Fue el primer lugar en Europa donde llegó Pablo a compartir el evangelio. Y Filipos era una de las iglesias de Macedonia. Había más, a lo mejor sí, pero la Biblia nos enseña de 3. De Filipos, de Tesalónica y de Berea. Ahora, yo quiero que usted pueda acompañarme, sin perder Filipenses, a 2 de Corintios. Porque queremos ver cómo era que ellos, no era que querían omitir algo que Pablo está agradeciéndoles ahorita. O sea, realmente no tenían oportunidad. En 2 de Corintios, capítulo 8, voy a leer versículos del 1 al 4. Nos habla acerca de estas iglesias. 2 de Corintios 8, el 1 al 4 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, hermanos, en el texto que acabamos de leer de Corintios vemos varios detalles. Le doy un poco de contexto histórico. La iglesia en Jerusalén estaba en dificultades económicas a la luz de Romanos 15 del 25 al 26.
entendemos que estas iglesias de Macedonia y Acaya también, que era Corinto, deciden apoyarles. Y Pablo les escribe a los corintios y le dice: yo voy a ir a recoger la donación que ustedes hicieron, pero primero quiero contarles algo que pasó. Y lo que les va a contar es esto que acabamos de ver. 3 puntos que él destaca de los macedonios. Primer punto: la abundancia del gozo y la generosidad en medio de la prueba y la pobreza. Déjenme leer versículos otra vez. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí hay 2 contrastes, hermanos, en este versículo. Primer contraste: dicen, tengo una gran prueba de tribulación, pero ¿con qué está contrastada esa gran prueba de tribulación? Con abundancia, dice el versículo 2, de su gozo. ¿Cómo es esto posible? Tengo una prueba muy difícil, pero tengo gozo. No solo gozo, abundante gozo. Parece que los filipenses sabían que el gozo no depende de lo que tengo o lo que no tengo. Depende de que somos amados por Cristo y que Él nos sigue sosteniendo siempre. Amén, hermanos. Eso es lo primero. Pero hay un segundo contraste. Ellos estaban, dice la Biblia, en profunda pobreza. En el original significa menos de lo necesario para subsistir. Pero ¿con qué se contrasta esa pobreza? Versículo dice, su profunda pobreza, pero abundaron en riqueza de su generosidad. A ver si entiendo, hermanos. Ellos a veces tenían una o ni siquiera una comida al día, y aún así eran ricos en dar. ¡Wow! ¿Cómo alguien en extrema pobreza llega a tener riquezas de generosidad? Literalmente era quitarse el bocado para dárselo a otro. Eso es tremendo. Es como si no tengo para darle a Lucas, a Saúl y a Andy, pero sí tengo para darle a alguien más. Hay 2 contrastes aquí, hermanos, que nos enseña. Segundo punto que en el versículo 3, ellos daban, y dice la Biblia aquí en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice que daban con agrado, literalmente significa porque querían. Y hermanos, daban conforme a sus fuerzas. No es que calculaban, sino que daban con un corazón que piensa a la hora de comprar, en comprar un tomate para mi familia y un tomate para el hermano. Pero si a alguno le queda duda, vea lo que dice la Biblia, cómo es que daban, versículo 3, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, sacrificialmente, hermanos. Algunos tenemos tan calculado lo que podemos dar para el apoyo de la obra misionera, que es el contexto de Filipenses 4, que cuando a alguien se le ocurre ofrecer 1000 colones más, ya cumplimos. Pero según este versículo, hermanos, el pueblo de Dios no debe dar de acuerdo a lo que tiene. Debe dar en una proporción tal que le permita sacrificarse. Cuando ya lo que doy representa un sacrificio, es porque yo estoy donde Dios quiere. Y tercer punto, para seguir ilustrando cómo era esta iglesia. Ellos veían el dar dinero para otros como un privilegio. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos veían el dar como un privilegio. ¿En qué mundo vivían? Dice, pastor, usted me está hablando de la iglesia allá en el cielo. Ojalá. Le estoy hablando de una iglesia. Y no cualquier iglesia, una iglesia que estaba, dice la Biblia, en extrema pobreza, pero ricos en generosidad. Entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿usted ve, yo veo el ofrendar como un privilegio? ¡Wow! Eso debe ponernos a pensar, hermanos. Porque podemos ofrendar, y gloria a Dios si usted sostiene la obra local, pero lo vemos como un privilegio, tal vez como costumbre, tal vez como parte de la vida. Pero privilegio de dar a alguien lo que podía darle a mis hijos, a mi esposa, eso no me ha pasado. ¿Cómo hacían esto? ¿Cuál era la clave? Bueno, hermanos, viendo la radiografía que hemos hecho de todo Filipenses, yo creo que la unidad, la humildad y el gozo, que es lo que dice aquí el versículo 2, que abundaban ellos, eran la clave para el privilegio de permitir que la obra avanzara. Y también creo que son la clave en el relato aquí de Pablo. Porque el relato de Filipenses 4, el 10 al 18, habla del privilegio sobre apoyar a un misionero. Y hermanos, es que cuando uno ofrenda, recuerde esto por favor, cuando uno ofrenda, no ofrenda dinero. Usted da dinero, pero no está ofrendando dinero.
Entonces Pablo, si quiere puede volver conmigo a Filipenses 4. Entonces Pablo dice, gracias, Filipenses, gracias. Conozco sus necesidades, conozco su situación, pero su gozo en dar produce en mí gozo para recibir. Ahora, ¿Pablo necesitaba este dinero? Claro. El Señor en la iglesia, en la aurora, siempre decía, cuando oraba, siempre oraba por las ofrendas, y nunca se me olvidó esta frase. Él decía, Señor, el evangelio es gratuito, pero llevarlo cuesta dinero. Siempre, nunca se me olvidó eso. Y hermanos, Pablo muchas veces se había abstenido de recibir para que nadie le juzgara. Eso dice Corintios. ¿Leyeron el pasaje de ayer, 1 Corintios 9, que leímos en el devocional de la iglesia? Él dice, pero yo a usted no le voy a pedir. Él sabía cómo era Corintios. No, yo prefiero abstenerme antes que esta gloria mía se desvanezca. Eso dice Pablo. Pero era obvio porque la iglesia en Corinto era una iglesia, dice la Biblia en 1 Corintios 3, carnal. Fijo, ellos confundirían cualquier petición de Pablo y la tergiversarían para justificar su pecado. Es que este misionero solo plata quiere, qué sé yo. Por ello Pablo les dijo en 1 Corintios 2:14 que un hombre no regenerado no entiende las cosas del Espíritu. Pero con Filipenses era diferente. En Filipenses hay algo diferente. Es Pablo diciendo, ay, a esta iglesia le puedo escribir. Era una iglesia saludable, bíblica, creciente. Y Pablo sabía que cuando un creyente, un grupo de creyentes son bíblicos, entienden su rol para que el evangelio crezca. De manera que a la luz del relato de Corinto vemos que ellos en serio no tenían oportunidad. Pero eso ya había pasado. Otra vez versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Dice Pablo, ustedes están cuidando del siervo de Dios, del misionero Pablo. Y Pablo agradece por esto. Ahora, a partir del versículo 11, Pablo va a explicar por qué acaba de escribir lo que escribió. Porque él quiere dejar claro por qué el sostenimiento económico de la iglesia filipense le producía gozos. Pero primero, escúcheme bien, Pablo va a descartar aquello que no alimenta su gozo, para luego explicar las cosas que sí sustentan ese gozo que él siente. Porque la pregunta que viene aquí es la siguiente. Usted lee el versículo 10 y dice, bueno, ¿por qué Pablo está gozoso por la ofrenda recibida? Entonces vamos a ver ahorita, hermanos, 3 cosas que no sustentan el gozo de Pablo. Y luego veremos 3 cosas que sí lo sustentan. Lo primero, lo que no sustenta el gozo. Ese es nuestro punto número 2. Lo que no sustenta el gozo. Versículo 11. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 3 cosas, hermanos, que no sustentan el gozo de Pablo. Primero que Pablo muestra es que su gozo no es sustentado porque tuviera escasez, porque había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y Pablo sí que tuvo situaciones, hermanos. En 2 Corintios 11 nos da una radiografía de su vida después de conocer al Señor y comenzar a servirle. Puede verlo en la pantalla. Usted que está notando 2 Corintios 11 del 23 al 29. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es eso? 39, ¿verdad? Imagínense. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Vea todo lo que le está pasando a este hombre. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación porque los judíos le perseguían, peligros de los gentiles porque los que no eran judíos también le perseguían, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, frío, desnudez. Y además de otras cosas, o sea, faltan cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Le voy a contar lo que pasaba aquí en contexto. Pablo dice, le están criticando por su labor. Y le dicen, Pablo, no. Para mí es que los verdaderos ministros son los que están en la iglesia local. Usted no es un misionero. Usted lo que único que quiere es, dice Pablo, ¿qué?
Y vea la defensa que él presenta. Vea todo lo que él dice, hermanos. Y dice, y además de eso, la preocupación que se agolpa sobre mí. Yo le quiero contar algo como testimonio. Voy a dar mi ejemplo, que es el que tengo. Viera cómo se preocupa uno por la iglesia. Yo antes no entendía eso. Y yo no puedo explicarle la carga que hay sobre uno por la iglesia local. Y ya sé lo que es no dormir una noche pensando en hermanos de la iglesia. Unos que se van, los que llegan también producen gozo, algunos que están en alguna situación complicada, algunos que uno ve que están tomando malas decisiones. Y ahora yo digo, y Pablo no pensaba en una iglesia, pensaba en 10, 15. Todo eso está pasando él. Hermanos, paradójicamente pareciera que la cárcel era el lugar más seguro que tenía Pablo. ¿Sí? Por lo menos esos 2 años tenían de dormir. Por lo menos espero que le dieran comida, ¿verdad? Hermanos, es paradójico. Señor, que liberen a Pablo. Y Pablo, vea, aquí por lo menos me dejan escribir cartas y recibir gente. Antes no podía hacer eso. Paradójicamente, hermanos, por lo menos ahí se deben de dormir. Pero eso no afligía a Pablo. Está en la cárcel y le dicen toda la carta: gócense, regocijados en el Señor. Porque Pablo entendía su posición. Amén, hermanos. Por eso Pablo dice: la escasez no me produce tristeza. O sea, no piensen que le estoy diciendo esto del dinero porque estoy pobre. No, 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 no. Yo quiero agradecerles. Piensen en un misionero como los nuestros santos que tenemos, que viene a agradecernos por estar apoyándole y sosteniéndole. Y él dice: yo no les escribo porque yo tenga escasez. Él dice: la escasez no me produce tristeza, así como tener cosas no me produce gozo. Mi gozo no es sustentado cuando dejo la escasez. Pablo dice: yo en la escasez tengo gozo, y cuando salgo de la escasez tengo gozo. Hermanos, ¿cómo hacía Pablo para pensar así? Si nosotros apenas sentimos que nos escasea algo, nos afligimos. Es increíble. Y pregunto, ¿cuántos aquí han estado en algún momento de su vida, desde que comenzaron la vida laboral, sin trabajo? ¿Me ayuda levantando la mano? ¿Cuántos en algún momento se han quedado sin trabajo? Levantaría su mano. Hay un buen grupo, ¿verdad? Le hago una pregunta, por favor. Mi segunda pregunta es porque algunos han pasado días, meses o hasta años. ¿A cuánto le ha faltado sustento, techo y abrigo? Es que Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Y si Él dijo que sus hijos tendríamos techo, sustento y abrigo, lo vamos a tener. Amén. Ven. Pero nos afligimos por cosas así. Pablo dice: mi gozo no es sustentado porque ahora no hay escasez. Y yo creo que aprendemos de esto, hermanos. Y entonces, segundo, versículo 12. Pablo dice, lea por favor el versículo 12 con su vista: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice: mi gozo no se alimenta porque con su donativo dejé de pasar necesidades. Mi gozo no se alimenta porque la ofrenda que me están dando para sostener la obra misionera me ha hecho dejar de pasar hambres. No estoy gozoso porque ahora puedo ir a comer en un restaurante. No. Pablo dice: la provisión puede venir e irse. Así que él decidió ofrecernos una radiografía en paráfrasis que dice así. Pablo está diciendo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y esto es lo que dice: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Hermanos, sé que esta es la única parte del Nuevo Testamento que se usa la expresión he aprendido el secreto. Se lo he dicho varias veces para que nos eduquemos en esta parte teológica. Cuando un autor decide usar una palabra en específico para un contexto específico, es algo importante. O sea, Pablo está diciendo: a través de las aflicciones, de las dificultades, donde puedo tener mucho o no tener nada, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Hermano, personalmente este pasaje me encanta porque enseña una verdad que todo creyente tarde o temprano debe abrazar. La vida cristiana no es un camino de rosas, donde las cosas malas desaparecen así por arte de magia y todo se convierte desde nuestra perspectiva humana en cosas buenas.
esa no es la vida cristiana. Este pasaje se opone abiertamente al falso evangelio de la prosperidad y la confesión positiva, que aseguran que el creyente no tiene que sufrir ni pasar necesidades, y si les está pasando es porque le falta fe o tiene un pecado oculto y debe declarar con su boca sanidad y la prosperidad. Uno no ve aquí al Pablo decir: por eso en este momento declaro que toda maldición generacional de pobreza se va. No. Él nos está diciendo: a veces tendré el estómago vacío. ¿Pablo se acostó con hambre alguna vez? Sí, a lo mejor sí. Pablo supo lo que era querer algo y no tenerlo, claro. Por eso nos está diciendo: no me gozo porque ya no vaya a tener hambre o necesidad, porque he sido enseñado a tener el plato lleno o a tenerlo vacío. De ahí no viene el gozo. Eso no alimenta mi gozo. Entonces, Pablo, tercer punto, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo más sacado de contexto. Un hermano, amigo mío, dice: todo lo puedo con un versículo sacado de contexto. Y Lucas 1:37, que dice: nada imposible para Dios. Yo creo que nada es imposible para Dios, pero las cosas que Dios quiere hacer. Amén, hermanos. Hay cosas que Dios no quiere hacer. No es que sea imposible para Él, es que Él no quiere hacerlas y ya. ¿Por qué las hará? Pablo está diciendo aquí, hermanos: mi gozo no se sustenta en que ahora seré fortalecido por este apoyo que me están brindando los filipenses. Él no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es esto: mis fuerzas, y eso es lo que significa el versículo 13, mis fuerzas para poder vivir tanto en la abundancia como en la escasez, no depende de lo que tengo, ni siquiera de lo que me dan, depende de Cristo. Eso está diciendo ese versículo. Mis fuerzas para poder vivir tanto en la abundancia como en la escasez no dependen de lo que tengo, ni siquiera de lo que me dan, dependen de Cristo. Él es el que me fortalece. Pablo dice: si yo vivo, vivo por Él. Y cuando las cosas han estado mal, el secreto no es la provisión humana, es la providencia divina. ¿Escuchó bien, hermano? Provisión y providencia no es lo mismo. Dios promete lo segundo, lo primero es opcional. Dios nos ha prometido su providencia. La provisión es opcional. Porque cuando falte lo primero, la provisión, ahí estará Cristo para fortalecernos y que nuestra fe no desmaye, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una declaración que el gozo está en el Señor. Y Él es la fuerza para poder sobrellevar las vicisitudes de la vida, orquestadas por un Dios que es soberano y cuya providencia nunca dejará de sustentarme, sostenerme y guiarme. Eso significa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para pasar exámenes, no es para empujar un carro que se quedó varado, para jugar un partido, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una declaración de confianza y rendición a la providencia divina, sin importar la provisión humana. Amén, hermanos. Voy a repetirle eso. Si usted no puede decir amén, léalo conmigo y creo que después podemos decir amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de confianza y rendición a la providencia divina, sin importar la provisión humana. Amén, hermanos. ¿Se acuerda que Pablo acaba de decir que aprendió el secreto? Aquí está el secreto. La fortaleza viene de Cristo. Ese es el secreto. O sea, Pablo me está diciendo: el gozo de recibir no lo alimenta ni la escasez, ni la necesidad, ni la falta de fortaleza. Créanme, filipenses, no me gozo por esto. Igual si no me lo dieran, el Señor me seguirá sosteniendo porque Él es mi fortaleza. Las necesidades de la vida las podré enfrentar porque el Señor me fortalece y me sostiene. Para mí, ¿recuerdan, filipenses? Para mí el vivir es Cristo. Pablo quiere dejar eso claro. Pablo está diciendo: desde que conocí al Señor, mi vivir es Cristo. Yo estoy juntamente crucificado porque mi fortaleza es Cristo, mi sostén es Cristo, mi amparo es Cristo y yo me glorío en Jesucristo. Tengo gozo porque ahora ustedes me cuidan, pero no quiero que piensen que es porque suple mis necesidades. No, va más allá. Bueno, Pablo, entonces ¿por qué es que tenés gozo?
Bueno, hermanos, eso lo veremos en la segunda parte del mensaje. Si me quedé con la duda, espero a la misma hora en el mismo canal, dijo alguien por ahí. Pero hermanos, por el momento yo creo que reflexionemos en esto, porque podemos malentender muchas cosas nosotros. Y hoy sí quiero hacer una sección que llamemos ¿qué aprendemos nosotros?, como la hacíamos comúnmente hace unas cuantas enseñanzas. Porque yo quiero rescatar 3 enseñanzas que el Señor nos da aquí a través de Pablo. Usted no es misionero ni es Pablo, pero es igual cristiano, e igual va a tener necesidades, e igual va a tener abundancia, e igual va a tener escasez. Todos pasamos por ahí. Amén, hermanos. Así que aquí hay 3 enseñanzas para nosotros. Pablo dice que quede claro, mi gozo no viene de lo que dan. Luego les voy a explicar qué me produce gozo, va a decir Pablo. Pero ahorita, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros? Yo quiero rescatar 3 enseñanzas que el Señor nos da aquí. Primera enseñanza: el gozo nunca debe depender de las circunstancias actuales. Le repito, el gozo nunca debe depender de las circunstancias actuales. En esta vida la gente habla de estabilidad laboral, de estabilidad emocional, de estabilidad académica, de neuroestabilidad. ¿Se acuerda que la semana anterior vimos de estas cosas? Pero lo cierto del caso, hermanos, es que nuestra vida no está creada para ser estable en todas esas áreas. ¿Sabe por qué? Porque fluctúan. Todas fluctúan. Yo tengo estabilidad laboral. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de que usted tenga trabajo hoy? Bueno, mañana. Espero que nadie lo despida un domingo que está en la iglesia. O no lo tenga. ¿Sabe cuál es la diferencia? Un correo electrónico o una carta, nada más. Una llamada a recursos humanos, no hay diferencia. Pues yo he trabajado 30 años ahí, hermanos, eso no significa nada. Dice, no, pastor, pero es que yo soy empleado público, ahí nadie se va. No crea, hermanos, también. Estabilidad laboral no existe. Eso fluctúa. Dios quiera que el Señor siempre les provea a ustedes. No les dije que siempre tengan trabajo, porque eso puede dejar de estar y Dios sigue siendo fiel. Amén, hermanos. Pero la provisión de Dios siempre va a estar, su providencia siempre va a estar. Las emociones también. No, eso no es cierto. Todos fluctuamos en eso, hermanos. Yo ahorita siento que tengo estabilidad marital. Pastor, no mira qué piensa que se va a divorciar. Hermanos, yo no puedo asegurar que voy a seguir casado un año más, porque Dios puede llevarse a mi esposa o me puede llevar a mí a su presencia. Amén, hermanos. Si fuera otra razón, ya es porque yo me eché a perder las cosas, ¿verdad? No podría, pero es cierto, hermanos. Pero digamos, ¿quién de aquí me puede decir, pastor, usted se equivoca, yo voy a estar en un año sentado al lado de mi esposo o mi esposa? Nadie. Dios puede mandar a llevarse a nuestros cónyuges también. Ve que eso también es fluctuante, es inestable. Hermanos, sé que nosotros nos aferramos a buscar estabilidad en cosas que nunca lo ofrecerán. Es el mayor error del ser humano. Nos aferramos a buscar estabilidad en cosas que nunca lo ofrecerán. Solo hay una estabilidad, como veíamos la enseñanza anterior, a la que podemos apuntar, que es la estabilidad espiritual, porque no la hacemos nosotros, la hace Cristo que nos sostiene. Solo se logra cuando pensamos bíblicamente. Y ya hicimos una explicación completa de lo que es pensar bíblicamente y cómo lograrlo. Puede ver la enseñanza anterior si fuera el caso. Está en el podcast, también en Spotify y demás. Pero hermanos, a veces queremos resolver temas espirituales con soluciones humanas o carnales. ¿Y sabe qué genera eso? Frustración. La gente termina frustrada porque busca respuestas en quien no puede darlas. ¿Quién hizo al ser humano? El Señor. Adivine quién sabe cómo funciona. Dios. Sería ilógico que yo busque a alguien que hace lavadoras para decirle por qué mi carro no está funcionando. No, tráigame la lavadora, no el carro. A veces hacemos eso. Buscamos soluciones en 1000 lugares. Busquemos a quien nos creó. Y esta enseñanza puede ser muy sencilla, pero es tan cierta. ¿Quién nos creó? Nos ha dejado un manual para ver cómo funcionan las cosas. Cuando pensamos bíblicamente tenemos estabilidad espiritual. Y como esa estabilidad la da el Señor, no importa lo que pase en las demás cosas, que el Señor sigue sosteniendo. Usted y yo podríamos contar muchos testimonios sobre el sostén del Señor. Amén, hermanos. Y lo va a seguir haciendo. Pero hay que pensar bíblicamente. Así que tu gozo ni ningún regalo espiritual deben anclarse fuera del Señor.
Eso es lo que Pablo nos enseñó en estos versículos. Mi gozo no está anclado en mi falta de escasez, ni en mi falta de necesidades, ni en mi fortaleza, no está ahí. Segundo, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué segunda cosa aprendemos? Primero aprendemos, el gozo nunca debe depender de nuestras circunstancias actuales. Lo segundo, debemos aprovechar la escasez para aprender a contentarnos. Debemos aprovechar la escasez para aprender a contentarnos. No aprendamos contentamiento en la abundancia. No aprendemos contentamiento en la abundancia. El contexto claramente habla de cosas materiales. Ese es el contexto de Filipenses. Pero creo que en otras áreas también. Cuando sentimos que todo está en abundancia segura, no aprendemos a contentarnos. Somos como niños. Tuvimos reunión en la escuela de mi hijo recientemente y la profesora en la reunión de grupo decía que hay un problema con los chicos y es que han aprendido a que todo se les da inmediatamente y cuando no lo tienen se frustran. Y dice, viera el problema que representa para mí eso, decía ella, sobre todo los que son hijos únicos, decía ella, que está acostumbrado a tener todo. Papás, me lo dice una persona que no es creyente, eso se lo aseguro, en este momento no, Dios nos permita influir en su vida. Y dice, papás, ayúdenme, porque usted le enseña la gratificación instantánea y le está haciendo un daño. Es pésimo para nuestros hijos y es pésimo para nosotros si toda la gratificación es instantánea. Es un mal para nuestro siglo. Antes usted esperaba para ver una serie la siguiente semana. En nuestro próximo capítulo dice, uy, la semana, ¿y qué hago en toda la semana? Porque hasta el otro. Ahora hay gente que invierte. Yo sé que eso no pasa aquí, pasará en otros contextos. Yo sé que aquí todos leemos la Biblia siempre, estamos conectados y vemos una serie de vez en cuando. Pero hay gente que hace maratones de series, 4 horas ve todo, tío, porque es así. El chiquito, yo no quiero ver eso. YouTube, pum, cambia YouTube, cambia, pa. Todo es así, instantáneo. Hermanos, Dios va a permitir escasez para enseñarnos contentamiento. ¿Sabe cuál es esta palabra que dice aquí? Contentarme. En el versículo 11 es única en el Nuevo Testamento aquí. Voy a decir lo que significa. Estar satisfechos con las cosas como son. Si yo fuera usted, ya lo hice, marco en mi Biblia, contentarme con una flecha y le pongo estar satisfecho con las cosas como son. Eso significa contentarse. No es estar feliz, sonriendo, no. He aprendido a estar satisfechos con las cosas como son. Porque hermano, yo no le conozco a usted a grosso modo, o digamos mejor exhaustivamente. Pero sé que usted y yo, tal vez algún hermano ha pasado por eso, podemos llegar a tener una etapa. Le voy a poner un ejemplo, que son los ejemplos tal vez más complicados a nivel físico que experimentan las personas, en la que Dios permite en tu vida un cáncer que se desarrolla durante largo tiempo y al final a través de eso Él desea glorificarse y llevarte a su presencia. Puede pasar en mí, puede pasar en usted. Y tendríamos que aprender a estar satisfechos si las cosas son así. Hay unos que duran más tiempo, hay unos que ayudan a la radioterapia o la quimioterapia, hay otros que fulminan. Conocí el caso de una hermana en Cristo, una joven, 34 años, súper sana, todo súper bien, que le detectaron un cáncer. Ella duró 15 meses y partió con el Señor. Y en esos 15 meses, yo estoy seguro que aprendió a estar satisfecho con las cosas como son. Pastor, ¿por qué me da ese panorama? Porque hermanos, somos como renuentes a las cosas que nos duelan o que no salgan como pensamos, ¿verdad? Por eso aquí dice Pablo, yo aprendí a estar satisfechos con las cosas como son. Hermano y hermana, permítame ampliar el significado de esta aplicación, porque yo sé que habla de cosas materiales, que habla de ofrendas y de provisión material, pero quiero ampliar un poquito. Yo creo que hemos de estar satisfechos con lo que tenemos. Dice la Biblia, contentos con lo que tenéis ahora, en Salmos. Cuando no estamos satisfechos con algo o con alguien, el problema no está en ese algo o en ese alguien. El problema es propio. Si yo no estoy contento con don Diego, es que lo tengo aquí, don Diego. Es que don Diego siempre llega ahí, aquí. El problema no es él, soy yo.
Hay gente que tiene más cosas materiales. ¿Sabe lo que hace un corazón agradecido con Dios? Dice amén por eso. Claro, es que le ha provisto al hermano, a la hermana lo que necesita y más allá. Pero hay gente que se siente con envidia por esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la mirada no es donde tiene que estar. Porque no tenemos estabilidad espiritual. Volvemos al primer punto. Pero mis amados hermanos, les digo una cosa. Cuando estamos satisfechos con algo, con alguien, el problema no está en ese algo o ese alguien. El problema es propio. Y hay que ser, con todo el respeto, amor, digo esto, bien hombre o bien mujer para decir, el problema no está en ese algo. Trabajo, estudio, tiempo. O en ese alguien. Jefe, profesor, cónyuge, hijos, pastor, hermanos de la iglesia. Ahí no está el problema. El problema está en que yo no estoy permitiendo que el Señor moldee mi vida a través de la satisfacción en las cosas que Él permite para su gloria y mi bienestar. Porque, amados hermanos, usted podría cambiar de empleo, dejar la U, enojarse con su cónyuge, dejar de servir, irse de la iglesia, que el problema sigue latente. Tu problema no es con lo que haces o con quienes lo haces, es con lo que sos. Y si estás en este momento así, yo te exhorto a arrepentirte, hermanos, porque es pecado no estar satisfecho con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago. Es blasfemar contra Dios diciéndole, Dios, usted ha permitido esto y se equivocó. Yo tengo mejores planes y mejores ideas. Usted no sabe hacer las cosas. Esto es lo que le decimos a Dios, hermanos. Cuando estamos satisfechos con lo que Él permite. He aprendido a estar satisfechos con las cosas como son. Porque, hermanos, esto no es acaso lo que tal vez no digamos con nuestras palabras, pero sí en nuestras acciones o pensamientos. Qué tremendo pecado es no aprender a contentarme, a estar satisfecho al margen de la situación. Y ojo lo que dice Pablo, he aprendido. O sea, no nacemos con eso. Sí que nacemos insatisfechos. Y algunos conservan ese rasgo de bebé. La marca de la vacuna y la satisfacción. Yo creo que es hora de pedirle perdón al Señor, hermanos, si hemos sido así. O inclusive a alguna otra persona. Porque los pecados comúnmente que señalamos es aquello de que aquella persona con vicio, aquella persona con esto y con aquello. Pero en la satisfacción, ¿dónde queda? ¿No es igual de pecado? El problema es que es muy sutil. Vive como en el silencio. Nadie lo sabe, su corazón lo sabe. Y Dios sí ve tu corazón. Y es pecado contra Dios. Y vamos a arrepentirnos de eso. Es hora de pedir perdón, hermanos, tal vez. Tercero, hermanos, que aprendemos. Y último, en las situaciones de su vida, fortalezcas en el Señor. En las situaciones de su vida, fortalezcas en el Señor. El Señor ha provisto el amparo y la fortaleza necesario. Esa es su providencia. Él sostiene, Él sustenta y Él guía el mundo. Cuando hablamos de la providencia de Dios nos referimos a esto. Dios sustenta, sostiene y guía. Eso significa la providencia de Dios. Dios sustenta, sostiene y guía. Eso es providencia. Y otra vez, una vez más tengo que repetirlo. La provisión y la providencia son cosas distintas. La primera es humana, la segunda es divina. Y la que se nos promete la providencia divina. O sea, Jesús siempre guía y sostiene y por ello fortalezcas en el Señor. No en los momentos duros nada más, mis hermanos. No. Ha visto, vienen los problemas y tratamos de arreglar todo y al final dice, ay no, de ahí oremos. Como la última opción, ¿verdad? Uno siempre trata de arreglar todo. No está resultando nada que hacemos. Bueno, oremos. No. Hermanos, una fortaleza no se construye de un día para el otro. Nosotros no tenemos mucho contexto histórico. Lo más cercano debe ser aquellas películas del Señor de los Anillos, ¿verdad? Cuando construían aquellas fortalezas de entrada y ponían personas que tiraban con flechas y todo. Y venía el enemigo, pero había una gran fortaleza. Eso no se construía en un día. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que usted no puede esperar momentos duros para buscar fortalecerse en el Señor. Una fortaleza se construye de manera anticipada. Desde ya dígale al Señor, Señor, usted dice, pastor, todo está bien ahorita. Gracias, Señor, porque ahorita todo está estable en mi perspectiva. Pero quiero pedirte algo, no permitas que esta estabilidad inestable me olvide que mi fortaleza viene de usted.
Nuestra oración diaria tiene que ser: Señor, usted es mi fortaleza para poder salir adelante cuando tengo y cuando no. Usted es mi fortaleza para seguir adelante cuando se me es tomado en cuenta y cuando no. Y tal vez usted sea los que dice: no, a mí no me importa que no me tomen en cuenta. Gloria a Dios por su vida, hermanos. Miren a mí cómo me pesa eso. Tal vez porque uno es medio pelotero, dicen alguien por ahí, ¿verdad? ¿Por qué yo no? ¿Qué no tengo yo que otros sí tengan? Y algunos luchamos con la soberbia en ese sentido. ¿Sabe, hermanos? Hay que decirle: Señor, usted es mi fortaleza. Cuando el jefe escogió a aquel compañero que ni trabaja, se la tira riquísimo, 3 horas de café y lo van a subir de puesto de ahí. Sí, hermanos, Dios lo permite por algo. Dele gracias. Señor, ¿cómo es que prospera aquel? Está como en Salmos 73 Asaf, ¿verdad? Que él decía: ¿por qué los malos prosperan? Y Dios dice: ¿usted qué le importa? Céntrese en su vida y glorifique mi nombre. Dios no le está llevando por un camino que le podría destruir. Hay caminos que al hombre le parecen buenos y su fin es de muerte. Dios sabe por qué no lo llevó por allá. Quédese tranquilo donde está, pero fortalezcase en Dios en estos momentos. Fortalezcase en Dios. Pero es injusto, hermanos. Bienvenido al mundo que domina el maligno. La injusticia está a la orden del día, pero usted tiene la providencia divina. El Señor le da lo que usted necesita. Amén, hermanos. El Señor le guía donde ocupa que usted que le guíe, le sostiene donde ocupa sostenerle y le va a sustentar de la manera en que Él puede sustentarle. Señor, gracias por esto. Dele gracias cuando las cosas abundan, pero también cuando escasean. Y dígale: Señor, sé que seguiré adelante en medio de estas dificultades porque todo lo puedo en usted que me provee fuerza. Ahí está bien usado el versículo. Me provee fortaleza para que otros vean que las circunstancias son eso, circunstanciales, pero que la confianza en usted prevalece. ¿Sabe, hermanos? Las otras 2 veces que Pablo usa esta palabra de fortaleza, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ese fortalece, la usa para hablar de la fuerza que Dios le dio para predicar el evangelio. O sea, la fortaleza de Dios es para que en medio de aquellas circunstancias yo dé un testimonio de su gracia y su poder. Aleluya por eso, hermanos. Esa es la fortaleza. Y como dijo el salmista, Salmo 71:3, y le invito a ponerse en pie cuando lo encuentre. Salmo 71:3. Como dijo el salmista, vamos a leerlo juntos. Salmo 71:3. Esta es la oración que tenemos que hacer, hermanos. En el Salmo 71, el versículo 3. Otra vez yo le digo, este versículo márquelo en su Biblia. El salmista dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo, ¿cómo dice él? Continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, leámoslo juntos, ¿está bien? El Salmo 71:3, por favor. 1, 2 y 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Wow, qué tremendo versículo. Recurra continuamente. Hermanos, concluyo con esto. Pablo tenía gozo. La iglesia de Filipo le apoyaba, pero ese gozo no era alimentado por eso. ¿Por qué lo era? Lo veremos en la siguiente enseñanza. Pero lo que sí vemos es un hombre renunciando al dominio de sus circunstancias en su vida y anclando su vida en el Señor. ¿Por qué no hacemos eso hoy, hermanos? Voy a pedir a los hermanos de la música que puedan tomar su lugar. Servidores del Ministerio de Alabanza. Tal vez tu vida ha olvidado dónde anclarse, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el principio de un ancla? Para los que viajamos en crucero constantemente, nada que ver. El ancla se tira y su peso hace que aquello no se mueva donde quiera que esté.
Y si se hace a la orilla de un mar, lo que hace es acallarse el barco, la barca, que es amarrarse a algo que sea seguro. Su vida y la mía tiene que estar anclada en el Señor. Amén, hermanos. Aquí vemos un hombre anclando su vida en el Señor. Tal vez tu vida se ha olvidado dónde anclarse. ¿Cómo lo sé? Si esta semana te ha ganado alguna situación, algo te ha sacado de juicio, algo te ha estresado, alguna situación te ha mantenido irritado, esas son señales que esta semana te olvidaste de la fortaleza. ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, yo quiero estar satisfecho en usted? Yo quiero lograr reponerme a las situaciones actuales fortalecido en usted. Yo quiero refugiarme en usted. Vamos a volver a cantar Vivir es Cristo, después oraremos, ¿está bien? Pero hermanos, que nuestra satisfacción esté anclada en el Señor, amén. Voy a pedirle al hermano que pueda pasar aquí para dirigir la canción. Luego oraremos. Olvidarte del dolor, si sé que
sea la roca donde recurramos constantemente, Padre. Señor, aléjanos de pensar que nuestra escasez es sinónimo de que usted nos ha descuidado, que nuestra abundancia es sinónimo de que usted está con nosotros, Dios. Lo cierto del caso, Dios, es que las circunstancias nunca van a evidenciar la fidelidad suya, que es constante y permanente siempre, Dios. Sosténnos, Señor, en todas las áreas, Padre. Que podamos decir en la abundancia, en la escasez, Señor, que hemos aprendido a estar satisfechos con las cosas como son, porque entendemos que el vivir es usted, Cristo. Porque entendemos, Señor, que usted es el que nos fortalece, Dios. Padre, escucha el clamor de tu iglesia pidiéndote perdón por las veces en que la insatisfacción está anclada en nuestro corazón, Dios. En que hemos querido, Señor, centrarnos en nosotros y no en usted. Y Padre, trae gloria a tu nombre a través de las diferentes circunstancias que estás permitiendo en la vida de mis hermanos, en mi vida, y que seguirás permitiendo en nuestra iglesia, Dios. Que tenemos todo, Dios, que no hay ninguna aflicción. Ese capítulo 8 de Romanos, que se compare, Señor, con aquella gloria que tendremos a tu lado, Padre. Que usted sea la roca donde cada miembro de la IBB San Rafael recurra continuamente, Señor. Gracias, Dios, porque la estabilidad espiritual solo proviene de usted. Es la única que ocupamos en este mundo, Dios. Lo demás fluctuará, vendrán empleos, se irán empleos, vendrán personas, se irán personas, vendrá gente que amamos, irá gente que amamos, pero usted permanece, Señor. Que nuestra estabilidad esté anclada en la roca, que es usted, Cristo. Te amamos, Señor. Ayúdanos a hacerlo cada día mejor. Nos oramos. Vamos a cantar esto, hermanos, que dice: bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Otra vez, digamos bendito otra vez. Dice: bendito sea el nombre del Señor. Todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. Trae gloria a tu nombre.